Por supuesto, dentro de esos grupos funcionales y parte importante en nuestra química, no puede faltar ¿quién? El fósforo, ¿cierto? ¿Por qué no puede faltar el fósforo? ¿Con qué asocian ustedes el fósforo? La membrana. Muy bien, lo primero, la membrana, como dice aquí Marta, ¿cierto? Ella ha escuchado que la membrana está compuesta en su mayoría por fosfolípidos, ¿cierto? Otro, ¿cómo es su nombre? Jesús. Jesús también nos lo ha mencionado muy bien, ¿no? La energía, la moneda energética de la célula de excelencia es el ATP, que no es más que un anhídrido de enlaces fosfodiéster unidas a un nucleótido. Muy bien, entonces por eso lo ponemos en grande para que no lo vayan a olvidar. Listo. La última parte de la guía se relacionaba con ¿qué? ¿Qué parte? A ver. Vamos a escoger aquí un grupo al azar. El grupo de Daniela, María Caicedo, otra Daniela, Luis Alberto, otra Daniela, y Juan, ¿dónde están? Las Danielas, muy bien. ¿Qué opinan ustedes, chicas? ¿Qué opinan del tema al que hemos abordado ahora? Después de ver los grupos funcionales, ya al comienzo algún compañero había dicho, uy, a mí eso me acuerda de qué tema. Vamos, vamos chicas, vamos. No se den el micrófono, solo participen, vamos. Los invitamos a todos a participar, no les tengan miedo. Chicos, miren, este trabajo que hacemos aquí en clase no es gratuito. Aquí los estamos preparando. ¿Los estamos preparando a qué? A su encuentro con los pacientes. Cuando ustedes vayan a clínicas, van a estar con el internista o con el residente o con el médico en sus clases, enfrente del paciente y muchas veces enfrente de sus familiares. Y cada uno de ellos los va a poner en público a hablar de lo que piensa, de la patología del paciente, de los síntomas y signos que él está demostrando. ¿Y ustedes qué van a hacer? Allí van a tener que demostrar su tema, ¿cierto? Pero ¿cómo lo logramos? Quedándonos callados ahorita en clase. Veámonos como una gran familia. Aquí estamos nosotros solitos, corrigiéndonos, superándonos. Cosa que cuando lleguemos allá a demostrar lo que somos, ya tengamos toda una experiencia de expresarnos en público. ¿Quién más de tímidas que su profesora Marisol y yo? Cada vez que nos paramos aquí al frente, sudamos. Nos tiemblan las piernas, solo que ya no sé dónde. Pero entonces, ánimo, los invitamos a todos a no pasarse el micrófono y tenerle miedo, no. Eso hay que enfrentar. ¿Listo? Entonces vamos, Danielas. Pero me gustaría escuchar a otra Daniela. Bueno, en cuanto a eso es la isomería, que se refiere a que todo tiene la misma fórmula molecular, la misma cantidad de átomos, pero cambia ya sea la configuración o la conformación. ¿Qué podemos hablar de una u otra? ¿Cómo ves tú la configuración? ¿Cómo ves tú la conformación? La conformación es la primerita, la que está arribita, y es que cambia como que puede rotar, puede cambiar de posición. Mientras la configuración es que ya los átomos pueden variar. ¿Qué se requiere para que haya un cambio de configuración? Vamos, otro compañero que le ayude a Daniela. En la configuración se cambiarían los enlaces, o sea, el lugar donde están relacionados los átomos, y en la conformación sí. Bueno. ¿Qué hay que hacer para cambiar de conformación? Mira el primero y mira el de arriba. Mover o sea, no se cambian los enlaces, sino se cambia. Con la configuración, obligatoriamente tengo que haber una ruptura en un enlace covalente. Muy bien. Esa ruptura la vamos a ver asociada a qué. Por ejemplo, era un éter y ahora puede ser un qué.
De pronto un alcohol, muy bien, ¿cierto? Muy bien. Es cambiar los grupos funcionales, los dobles enlaces o los triples, si los llega a ver, ¿cierto? Cambiarlos de posición. ¿Listo? Y en la conformación, a ver un ejemplo. Dilo allá atrás. ¿Cómo es tu nombre? ¿Su nombre? Juan David. Has dicho un ejemplo clave allí. ¿Cuál? ¿Qué otro ejemplo? Por ejemplo, tenemos en los carbohidratos diferentes formas. Tenemos una galactosa, una glucosa. La estructura cíclica de la lineal no es tanto. Ellos siguen siendo, ¿qué? Isómeros. ¿Pero qué pasó? A ver, chicos, busquen en sus ayudas electrónicas. Comparen la glucosa con la galactosa o en los libros que hayan traído. ¿Qué diferencia hay? Mauricio, cuéntanos, eso. Hay un cambio en los grupos alcohol. Ajá. Que en la glucosa, si no estoy mal, todos son hacia abajo y en la galactosa hay uno que sube. Si no estoy mal. Ah, muy bien, por aquí están diciendo, hay unas moléculas que son destrógiras y otras levógiras, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que la posición de ciertos grupos conformacionalmente está diferente. Entonces, por ejemplo, en la glucosa podía estar 1H hacia la derecha y en la galactosa ese se cambió y está hacia la izquierda. ¿Listo? Pero es el mismo grupo. Dime. Exacto. Entonces estamos en el tema de isómeros y dos clasificaciones importantes que hay que observar es que una puede ser de configuración y la otra puede ser de conformación. Observen que en la configuración definitivamente hay un cambio a nivel de grupo funcional. Mientras que en la conformacional es un cambio a nivel de posición, de esa forma tridimensional que se muestra la molécula, ¿cierto? Pero seguimos con la definición de isómero. ¿Cuál? Allá atrás lo dijeron. ¿Cuál? Repítanla por favor. ¿Cuál es? Misma fórmula molecular y diferente. Duro, Mauricio, que tú tienes buenos pulmones. Misma fórmula molecular y diferente orden de... Ajá, muy bien, diferente presentación. Listo, entonces vamos. Observen que esta estructura, cuando observamos una molécula en un libro de forma planar, tratan de ayudarnos indicando al menos dos situaciones de cómo se pueden presentar esos grupos en esa molécula. ¿Qué significan estas rayitas que van en ese sentido, en ese triángulo cortaditas? ¿Qué les da a ustedes qué significado les da? Que entran, o sea, Muy bien, da una forma tridimensional. A ver atrás qué dijeron. Describan a ver esa molécula, ¿qué podemos decir? Sí, es la forma tridimensional y los que son los enlaces que son como con rayitas, unos podrían que están más hacia atrás del plano y las que están más subrayadas podrían estar más hacia adentro. Muy bien, ¿cierto? Entonces nos hablan de unas que irían hacia atrás del plano y las que están completas, ¿cierto? Completas. Y el triángulo dicen que están hacia adelante del plano. Y aquellas que es simplemente la descripción del enlace que conocemos, estarían de forma planar, ¿cierto? Estarían en el plano del eje de la molécula. Muy bien. Entonces, de esa forma podemos encontrar esta molécula. ¿Qué opinan de esa molécula, señores, con grupos funcionales? ¿Qué grupos funcionales ven allí? Amino, muy bien. Encontraron un amino por acá, muy bien. ¿Qué otro? Y ácido carboxilo. ¿Cierto? Y un carbono quiral, muy bien. ¿Qué es eso del carbono quiral? Es un hilo duro. Ese es un tema muy importante.
Yo creería que el carbono quiral es el carbono como principal donde se está moviendo el alfa, mejor dicho, es el carbono donde se están, como el central donde está ubicado todos los grupos funcionales. A ver, mírenlo un poquito más. ¿Qué más podemos decir de un carbono quiral? Dilo tú, Mauricio, duro. Que todos los radicales son diferentes. Esta es la definición de carbono quiral. Alfa es de posición, ¿cierto? Alfa, beta, gamma, es como contar la distancia, cómo se van separando frente a un grupo funcional. Pero carbono quiral, dilo por favor, muy fuerte. Disculpa. El carbono quiral no es el mismo carbono asimétrico, el cual tiene los 4 sustituyentes diferentes. Muy bien, lo has dicho muy bien, exactamente, ¿listo? Entonces ustedes dijeron, esta molécula tiene un grupo amino y un grupo ácido, por lo tanto, ¿cómo se puede llamar en forma general? Aminoácido, muy bien, entonces les presento al aminoácido alanina, ¿cierto? Cuya parte diferente al amino y al ácido es este grupo metilo, ¿cierto? Y aquí nos están representando entonces qué grupos irían hacia adelante y qué grupos irían hacia atrás. ¿Listo? Y es lo que conocemos como el trabajo que hizo Fischer. Es una forma didáctica para nosotros de tratar de entender esa proyección, esa forma tridimensional de las moléculas. Muy bien. ¿Listo? Entonces, ¿la anterior? ¿Puedes cortar la anterior? Porque ya definieron qué es el carbono quiral, pero entonces hay algunas preguntas acá. ¿Cuántos carbonos tiene ese aminoácido alanina? 3 carbonos, ¿sí? ¿Los ven? Ya definieron qué es un carbono quiral, el que tiene los 4 sustituyentes diferentes. ¿Cuántos carbonos quirales ven en ese aminoácido alanina? 4. Unos ven un carbono quiral y otros ven 2 carbonos quirales. ¿Cuántos carbonos quirales son? Recuerden que carbono quiral es aquel que tiene 4 sustituyentes diferentes. ¿Ok? ¿Quiénes dicen que 2? Levanten la mano los que dijeron 2. Ven, y con esto nos muestran cuáles son los 2 que ven. Es que es importante. Ven, tranquilo, no te angusties. Pásame este aparato para que no señale. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Sebastián. Muy bien, muchos Sebastián. Ustedes nos están poniendo en aprietos porque nos gustaría aprendernos los nombres. Y este. Carbonos. A ver, ¿cuál estás señalando? Ese es un carbono. A ver, mira, muestra en ese que está señalando los sustituyentes. 1, muy bien, 2, 3 y 4. O sea, esos son diferentes. Va el primer carbono quiral. ¿Cuál es el otro? ¿Ese? Y ahí entonces, ese oxígeno, ¿por cuánto cuenta? No. Sería. Muy bien. ¿Todos están de acuerdo con Sebastián? ¿Ahora sí? ¿Cuántos carbonos hay? ¿Cuántos carbonos hay, Sebastián? Carbonos quirales. 1. ¿Ahora sí? Todos atrás. ¿Qué dices, Catalina? Nos volvamos a la definición de carbono quiral o carbono asimétrico. ¿Cuál es la definición clara? El carbono puede tener 4 sustituyentes. Cuando los 4 son iguales, eso implica una consecuencia directa biológica. ¿Sí? Física en cuanto la podemos medir. Cada vez que haya un carbono quiral en una molécula y esa molécula le demos una radiación de luz polarizada, el resultado final de lectura de esa interacción, ¿cuál va a ser? Vamos, chicos, concéntrense. Cada vez que hay un carbono quiral en una molécula, eso tiene unas consecuencias. Primero, de interés de ustedes, una consecuencia biológica.
¿Por qué? Porque esa molécula, al interactuar con la célula, va a depender de qué está viendo la célula, ¿cierto? Entonces, eso se llama una actividad óptica, bueno, una actividad biológica. Pero también, cada vez que esa molécula interactúe con la luz polarizada de forma física, dependiendo de esa molécula, va a haber una consecuencia con esa interacción, ¿cierto? Puede haber un desplazamiento de esa luz reflejada hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso se llama actividad óptica, ¿sí? Entonces, si la luz polarizada impactó esa molécula y lo que vemos nosotros, el reflejo que nosotros vemos, hace que la aguja gire hacia la derecha, ¿cómo llamamos a esa molécula? Electrón. Pero ¿y si fue hacia la izquierda? Levó. O sea que eso ya me está diciendo que ¿qué existe? ¿Que era una sola molécula la que existe allí? ¿O que existe qué? Que existen isómeros ópticos. Una que al impactar tiene una conformación tal que gira a la derecha, esa luz polarizada, y otra que gira a la izquierda. Entonces, cada vez que tengamos una molécula quiral, vamos a encontrar que vamos a tener al menos 2 isómeros, ¿cierto? Es 2 a la n, donde n es el número de carbonos quirales. Esa es una consecuencia de actividad óptica, pero biológicamente vamos a ver que también hay unas consecuencias claras. Hay un medicamento que se llama el etambutol. ¿Saben para qué es el etambutol? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿No? El etambutol es para una enfermedad infectocontagiosa. ¿Han escuchado la tuberculosis? Un mal una enfermedad, una patología ocasionada por Mycobacterium tuberculosis que últimamente se ha incrementado en la población, especialmente aquella más vulnerable. Este medicamento sirve para controlar el crecimiento micobacteriano, pero como tiene carbonos quirales, este medicamento, desafortunadamente, uno de los isómeros ópticos controla muy bien a la micobacteria, pero el otro causa un daño directo a nivel de la córnea. Y entonces, ¿qué hacemos con el paciente con tuberculosis? ¿Qué hacemos? Entonces, ¿qué trata de hacer la casa farmacéutica? En lo posible, separar los 2 isómeros, ¿cierto? Y utilizar pequeñas dosis controladas para que ese isómero que daña el ojo, que causa daño a nivel de la córnea, se limite un poco, pero podamos utilizar el isómero que sí controla la micobacteria. Entonces se dan cuenta que la importancia que tienen conocer las moléculas y la existencia de carbonos quirales, no, por supuesto una actividad óptica, pero la consecuencia biológica hay que tenerla muy en cuenta. Por eso es que este etambutol, por ejemplo, no se vende en las farmacias libres, sino que la persona que tenga tuberculosis tiene que tener un tratamiento totalmente supervisado. Que si se le olvidó la pastilla hoy, mañana no se puede tomar 2, porque el efecto de daño a la córnea se va a duplicar. ¿Lo entienden? Una pregunta, al momento de sintetizar el etambutol, los farmacéuticos no pueden simplemente sintetizar el isómero que nos funciona, o vienen juntos todo el tiempo. Ese es uno de los problemas de las producciones sintéticas. La célula, cuando hace sus productos, como ella sí tiene las enzimas diseñadas para remover, generar productos de forma
estereoespecífica, en la síntesis química no podemos hacerlo. Esa es una de las limitantes, ¿cómo se dice? De las formas limitadas que tenemos los químicos para producir moléculas. La profe Marisol trabaja activamente en el Instituto de Inmunología, principal instituto de síntesis de péptidos en Colombia y en el mundo, y ella nos puede también hablar un poquito de esta parte. Entonces, pues una cosa que hay que tener en cuenta es que una cosa es la isomería que les está hablando la profesora, de que si yo hago incidir una haz de luz con cierta longitud de onda, la molécula puede rotar. No todas las moléculas, no todos los isómeros tienen esa capacidad de rotación, especialmente se ven los carbohidratos, ¿sí? Ahí es donde hablamos de dextrógeno y de levógeno. En los aminoácidos, en la diapositiva donde estaba el aminoácido alanina, se dieron cuenta que el grupo amino puede estar ubicado hacia la derecha o hacia la izquierda. Lo vamos a comparar con una molécula que es el glicerol, que también tiene sus 3 carbonos y tiene sustituyentes de hidroxilos. Y si lo comparamos, vemos que es muy parecido a esto que está aquí, que es el aminoácido más simple, que es la alanina. Entonces dense cuenta que el grupo amino que está ubicado en el carbono chiral, en este caso está hacia un lado, pero también podría estar ubicado hacia el otro lado. Seguirían siendo isómeros. Pero entonces aquí vamos a hablar de isómeros L e isómeros D, que no necesariamente están relacionados con el dextrógeno y el levógeno que les acabo de hablar la profesora. Igual son muy importantes porque no se pueden acomodar igual en un receptor un L que un D. ¿Ok? ¿Cuáles son los que en la naturaleza tenemos y cuáles son los que nosotros como seres humanos podemos reconocer con nuestras enzimas y podemos procesar? Las formas L de los aminoácidos. No hay enzimas en nuestro organismo para las formas D, pero en las bacterias sí. Entonces, normalmente, para lo que nosotros estamos consumiendo, para lo que nosotros vamos a procesar, necesitamos aminoácidos L. Cuando uno hace la producción en el laboratorio, usted coloca los reactivos y posiblemente se generan las dos formas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer después? Identificar las formas y purificar la que nosotros queremos tener, ¿sí? O sea, requiere un paso adicional de purificación. Lo que dice Marta es muy cierto. La naturaleza tiene otra forma de producir. Ellos sí saben, porque solo van a reconocer una forma, entonces toda su producción va a ser para la forma que sea reconocida en la naturaleza. ¿Ok? ¿Pregunta? Catalina. Con el medicamento que estábamos hablando, si se expone a la luz, ¿puede cambiar su isomería más hacia el isómero que dañe la córnea o no tiene? No, estos isómeros definitivamente no son de esa forma, o sea, son tridimensionalmente de esa forma y no cambian entre ellos, ¿listo? Por otras radiaciones. Cuando están los dos presentes, en solución acuosa, encontramos lo que se llama la mezcla racémica y eso nos va a generar finalmente un tipo de interacción con la luz, ¿sí? Que es lo que la profe decía, dextrógeno o levógeno, pero es un promedio final de esa interacción de ambos isómeros con la luz. ¿Listo? Y eso, por ejemplo, lo van a ver mucho en la glucosa. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué queremos que recuerden de esta parte de isomería y cuáles son los isómeros más importantes que queremos que ustedes recuerden? ¿Cuáles? Aquellos que son ópticos, ¿cierto? Que también están asociados con una actividad biológica. Por supuesto, la palabra óptico ya les dice a ustedes un número de carbonos quirales presentes, entre 1 o 2 a la N, y aquellos geométricos. Y con los geométricos, ¿a quiénes recordamos? Muy bien, a los que tienen dobles enlaces, ¿cierto? Cada vez que haya un doble enlace, vamos a tener que mirar cómo están esos sustituyentes alrededor de ese doble enlace para determinar si son cis y si son trans. Vamos a mirar un ejemplo.
Eso ustedes lo tienen. Ustedes tienen esta figura en su clase. Bájenla, chicos. Trabajen sobre ella. ¿Listo? Vamos a ir al ejemplo. Observen. Tenemos el ácido maleico y tenemos el ácido fumárico. ¿Qué observamos en ellos? Dilo, Jesús. Pues vemos de que la ubicación del COH, o sea, el carboxilo, tanto en trans es diferente. O sea, uno está, digamos, son los extremos, mientras que en el cis está en la misma posición. Muy bien, ¿cierto? ¿Eso qué da inmediatamente? Si era difícil separar, por ejemplo, la mezcla racémica de dos isómeros ópticos, porque son conformacionales, están simplemente mostrándose diferente en tercera dimensión, en el espacio. Aquí, en estos isómeros geométricos, ¿cómo creen ustedes que son las propiedades físicas de este par de moléculas? ¿Tan similares como en la mezcla racémica o diferentes? Muy diferente. Ah, muy bien, ¿cierto? Vemos que esa generación de un doble enlace cis y trans hace que ellos se comporten con el ambiente de forma diferente. Y por lo tanto, sus propiedades químicas son diferentes. Y observen que fácilmente entonces, al ser sus propiedades físico-químicas diferentes, podemos separarlos, ¿cierto? Su síntesis va a ser diferente. Este sí no va a ser una de las dificultades o formas límite de la síntesis química. Podemos o sintetizar uno u otro. ¿Listo? Y aquí ustedes también pueden encontrar la diferencia en las propiedades físico-químicas de ellos, que los hacen diferentes y de reactividad diferente. ¿Alguna pregunta? ¿Listo? ¿Seguimos, chicos? Muy bien. Marisol. ¿No? Muy bien. Entonces observen. Cuando es cis, cuando los sustituyentes están sobre la misma lado, sobre el mismo eje, si partimos esta molécula por la mitad, encontramos los sustituyentes sobre la misma cara, ¿cierto? Cuando es trans, al partir esta molécula o generar un eje aquí por la mitad, vemos que trans, los sustituyentes están en forma opuesta, en forma diagonal. ¿Listo? Muy bien. Entonces, allí encuentran cambios entre isomería, cis y trans. En nuestras células ocurre. ¿Cuándo ocurre? Cada vez que ¿qué? Cada vez que captamos una imagen, cada vez que la luz incide sobre nuestros ojos y hace que una molécula como el cis retinal, ¿cierto? Que está con qué tipo de isomería, observen. Cis, muy bien, por eso se llama cis retinal. Observen, la luz incide allí en los bastoncitos, ¿cierto? ¿Y qué hizo esa luz con esa molécula? La modificó y ¿qué isómero generó? El trans. Y esa es la señal, el inductor, para que puedan generarse las señales nerviosas y que nosotros podamos captar las imágenes. Entonces observen que en todo momento estamos haciendo este tipo de reacción en nuestro organismo, ¿cierto? Vamos a seguir adelante. Aquí está alguna de la isomería, mucho de ella asociada, por ejemplo, a los carbohidratos. Cuando tenemos enantiómeros, entonces, enantiómeros, la palabra enantiómeros para ustedes, ¿qué significa? ¿Qué significa la palabra enantiómeros? Compárenlo, chicos, a ver qué significa la palabra enantiómeros. Los enantiómeros son imágenes especulares, pero que no se pueden sobreponer. Muy bien, pero ¿eso qué implica? La palabra enantiómero va más allá de, y acabamos de hablar de ello, la existencia de qué sobre esa molécula. Muy bien, ¿cierto? Muy bien, un aminoácido, ¿cierto? Es una molécula enantiómera. ¿Por qué? Porque tiene un
isómero que será la imagen especular, que no será superponible como nuestras manos, ¿cierto? Será la imagen en el espejo y que tiene actividad óptica, por lo tanto que contiene un centro quiral, al menos un centro quiral. En estas moléculas, ¿cuántos centros quirales se están representando? En el ejemplo. Muy bien, al menos tenemos 2 centros quirales. Y observen que ellos generan toda una serie de isómeros, algunos enantiómeros, pero otros que vamos a conocer como diásteroisómeros. ¿Listo? Algunos que son imágenes especulares y otros que no son imágenes especulares. ¿Listo? Ustedes por favor no olviden esa clasificación. ¿Alguien ha decidido cambiar el azúcar por aspartame? ¿Sí, tú? Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien, ¿cierto? Entonces observen que aquí les presentamos al aspartame. ¿Qué sabor tiene el aspartame? ¿Qué sabor tiene? Si lo reemplazamos por el azúcar es porque su saborcito es dulce, ¿cierto? Observen que esta molécula, ¿qué tiene acá? ¿Qué observan aquí en esta parte de la molécula? Vamos, rápido, rápido. Un carbono quiral, muy bien. Por lo tanto, eso implica la existencia de un isómero conformacional, ¿cierto? Y que está aquí enfrente, obsérvenlo. Este es el isómero conformacional. Observen que la fenilalanina, aquí era L-fenilalanina, y en su isómero conformacional pusimos una D-alanina. Ese fue el cambio. Cambiar uno de esos aminoácidos por la conformación L o la conformación D. ¿Qué sabor tiene este isómero? Amargo. Entonces no sé si ustedes algunos han sentido que cuando le aplican demasiado aspartame al final también ¿qué les queda? Un saborcito como diferente, ¿cierto? Quiere decir que en este proceso de producción algo les quedó de la forma de... Muy bien. ¿Listo? Y queremos cerrar la parte de isomería con esta imagen. Aquí está un poco la explicación de lo que les decíamos, la importancia biológica, esa diferencia biológica que tienen esos isómeros ópticos. Observen que si esta es la molécula, el metabolito que va a ser reconocido por una enzima o por un receptor, observen que la enzima tiene una topografía, una geografía sobre su superficie. Y esa topografía debe reconocer muy bien a su metabolito. ¿Cómo lo reconoce? Este metabolito es reconocido por las formas A, B y C en la topología de este receptor o de esa enzima. Observen que si ponemos otros isómeros, otros enantiómeros de esta forma activa, se dan cuenta que no quedan las formas de reconocimiento, por lo tanto esas formas son inactivas para esa enzima, para ese receptor. Si fuera un fármaco, ¿cuál nos sirve? El que se reconoce muy bien, ¿cierto? Y aquellos que no se presentan a esa forma no van a ser activos, o sea que si 1 miligramo de ese producto tiene solamente el 10% de la forma activa, pues mi paciente tendré que darle una dosis muy alta para que realmente pueda servir como un fármaco adecuado. Y hacer estudios biológicos de que esas formas inactivas no tengan reactividad con otras moléculas y que me dañen las células, como el ejemplo que les mencioné del etanol. ¿Listo? ¿Estamos? Muy bien. Entonces en su clase tienen aquí ya este cuadrito, resumen, que nos guía para saber cuándo es muy sólido. Volvemos a recomendar. Aquí en nuestra clase tenemos dos isomerías importantes. ¿Cuáles? La geométrica y la óptica. ¿Listo? En el 10%. Muy bien, chicos.
Esta parte de reacciones químicas, les pedimos que por favor las revisen por su cuenta, las vamos a estar discutiendo en el aula virtual, empiecen a trabajarlas, que son con las que nos estaremos encontrando en nuestros cursos de bioquímica. Muy bien, muchos éxitos, espero que se hayan disminuido las dificultades de comunicación. Vamos a continuar la próxima clase trabajando. Que prepare, por favor, termodinámica. ¿Qué era para hoy? Que era para hoy. Lo vamos a terminar en la próxima clase que tenemos El martes. el martes, porque los temas de termodinámica. Por favor, lean muy bien la clase, si tienen dudas, las vamos haciendo. Pero vamos a salir porque ya la profesora necesita entrar.